circular y complejo, que sería un paradigma postmoderno, que la verdad yo trabajo mucho desde acá porque me gusta mucho, sobre todo desde sistémica trabajo mucho desde acá. El paradigma de la circularidad, ¿qué implicaría? ¿Un enfoque de qué? Pasar del enfoque de otra edad a un enfoque de diversidad. ¿Por qué? Porque desde esta lógica y desde este enfoque, digámoslo así, no hay un uno y un otro. No sé si me explico. Sigue habiendo unos y sigue habiendo otros, sigue habiendo unas y otras. Pero el problema es que no hay, en términos de sexualidad por lo menos, no hay un modelo o una orientación que sea la medida de todas las cosas. Porque si nosotros seguimos pensando desde este paradigma, siempre vamos a ver a este niño, niña, gay, lesbiana o cualquier otra situación de violencia que sufra o transo o por cualquier otra razón, la vamos a seguir viendo como lo otro. Y si lo vemos como lo otro, vamos a pensar que tuvo algún problema en su desarrollo o tuvo que ver con su familia. Pobrecito fulano, yo lo quiero mucho, lástima que es así porque su mamá lo mimó mucho, o porque no tuvo un papá, o porque vivió una situación de abuso cuando tenía 3 años, ¿se entiende? O porque la sociedad lo hizo así. Entonces, si nosotros no pasamos a este paradigma de diversidad y de circularidad, que tenía que ver más con lo posmoderno, no podemos integrar las situaciones, ¿se entiende? Alguien podrá decir, bueno, no es tan fácil de hacer el cambio. No, claro que no es tan fácil, porque eso implica que todos nos movamos. Es decir, salir de la categoría de lo uno para pasar, ya no hay más unos y otras. Hay, digamos, dentro de la sexualidad, hay expresiones diversas, ¿se entiende? Dentro de lo que se llama salud, dentro de lo que es el eje salud, en el proceso de salud, ya no hay lo uno y lo otro, sino que hay distintas modalidades. El problema es ese, hasta que esa madre, o esa directora, o esa maestra, no importa, o ese maestro, o ese, lo que sea, o esa psicóloga, no pueda hacer ese corrimiento, que evidentemente no nos lo da la formación, pero no solo no nos lo da porque no vamos a culpar a la institución sola. La institución forma parte de algo mucho más macro, que es toda la sociedad, que es toda la cultura, ¿se entiende? Que toda está inmersa en ese paradigma todavía moderno del siglo pasado, etc. El que nosotros vayamos moviendo pequeñas piecitas de alguna manera nos permite de alguna forma empezar a hacer corrimientos desde acá. Y esto engancha con esto que yo les quería acá en el... Voy a cerrar un segundito acá. Bueno, me encanta un poco el tema de cómo, de alguna manera, una de las principales características, ¿vieron?, que tiene, entre otras cosas, la modernidad, es el tema de la certeza. ¿Vieron? Siempre se nos vendió desde la modernidad sí, la verdad, que hay respuesta para todo. Sí. Todo tiene una causa y un efecto. Desde la circularidad no hay causa ni efecto. Ojo, en el paradigma postmoderno no lo hay. Sino que la causa es efecto que retroalimenta la causa que se transforma en un efecto que es una nueva causa. ¿Se entiende? No hay causa y efecto, no hay un principio. Como tampoco... Es la modernidad líquida que plantea Bauman. Puede ser, sí. Dentro de lo sociológico, pero caen todos los esquemas, claro. cae todo el vacío. Yo lo manejo más, sobre todo hablaba más de la filosofía o de la psicología, sobre todo, pero sí, la idea es esa, ¿no? Aunque no necesariamente modernidad líquida, porque la posmodernidad lo que habla no es que sea una nueva reconstitución de la modernidad, es otra cosa, es romper totalmente con el paradigma y decir, bueno, vamos a pensar de nuevo dónde estamos posicionados, no muy posicionados. Un poco acá, es lo que yo le decía, es que obviamente en los tiempos posmodernos, esto de la ciencia como promesa del futuro, ¿vieron? Lo de la linealidad. A medida que se desarrolle la ciencia, se nos decía, va a haber más solidaridad, el mundo va a ser más feliz, va a haber reparto de recursos, se van a terminar las guerras y todas esas pavadas y refiriendo las que vimos en el momento. Los autores y autoras de la posmodernidad dicen, no, eso no va a pasar nunca, ¿entienden? Porque eso parte de una lógica lineal, que cuando fulano llega a un punto tal, las cosas van a pasar al punto cual. Y eso pasa a veces, y no siempre pasa, porque en historia también, los fenómenos históricos, existe un concepto que lo maneja mucho una autora de un posgrado que yo hice en Buenos Aires, que se llama Irene Meller, que habla del concepto de backlash. Es decir, lo pendular. ¿Vieron? Las sociedades siempre están evolucionando, pero la evolución puede implicar ir hacia atrás, y de hecho implica ir hacia atrás. ¿A qué me refiero con esto? Ha habido sociedades, en el mundo islámico, pero no solo en el mundo islámico, en donde determinados colectivos minoritarios, por ejemplo la mujer, que si bien son mayoría, son minoritarias en términos de sujeto discursivo, como plantea la ley, han logrado determinados derechos, como por ejemplo el derecho a votar, derecho a salir donde quieran, derecho a manejar un auto,
Cambia el gobierno y otra vez vuelven otra vez a la casa y se quedan sin derechos y no pueden estudiar como pasa en Arabia Saudita o tantos otros países. ¿Entiendes? Es decir, como que los discursos van y vienen en este sentido. Entonces, esta es como una de las cosas que tenemos que tener claras. Es decir, si nosotros esperamos que el desenvolvimiento normal de los acontecimientos nos conduzca a más libertad, a más solidaridad, a más derechos humanos, a más justicia social, probablemente nos estemos esperando. ¿Entiendes? Quizás nos tenemos que posicionar desde otro lado. Entonces, estos eran algunos de los grandes mitos y las grandes promesas de la modernidad. ¿Vieron? La historia humana con una sola dirección y objetivo, que es lo que yo mismo vengo hablando, la familia nuclear como único modelo posible, mamá, papá, nene, la nena, el perro, el gato, el canario, y no sé más, y punto. Y cualquier cosa que se escapara de eso, ¿cómo se decodifica? Y se sigue decodificando. Y me hago cargo por parte de colegas, psicólogos y psicólogas que lo escuchan diario hasta el día de hoy. No todos, algunos. Afortunadamente no todos. Hablan, por ejemplo, de cuando falta el padre o es una familia que le falta. Hablan de familia desestructurada o familia disfuncional. O, bueno, como no parental, ya es otro recurso. Es decir, es esto de tomar cualquier modelo que surja desde la modernidad, cualquier cosa que surja es decodificada como inferior al otro. Es decir, yo tengo un modelo que es la familia nuclear, mamá, papá, nene. Si falta uno de los dos miembros, esa familia ya va a ser disfuncional. Y si no lo es, cualquier síntoma que surja va a ser de disfuncional. ¿Entienden? ¿Cómo es circular? Les traía yo el ejemplo de la chica del preescolar, cuando mamás. Claro. La enuresis fue leída por esa psicóloga que quizás lo hizo con la mejor buena intención, acá no es la idea de acusar a nadie, ni muchísimo menos. Ella, desde su formación y desde lo que ella cree, dijo, bueno, yo realmente creo, como mucha gente lo dice, que no, está todo bien, pero yo considero que un niño tiene una mamá y papá. Eso consideraba la psicóloga, más allá de lo que diga no sé qué. Entonces yo creo que la niña se viene por él. Eso también es una construcción de esta lógica, ¿se entiende? Moderna como más hegemónica, es decir, si falta un miembro de este modelo supuestamente único, ya tendría que haber un síntoma. Y cuando haya síntomas, porque todos los seres humanos hacen síntomas en el momento de algo, ¿verdad? Va a ser leído no porque la directora no la escuchó, o no porque la maestra la mandó a la directora, o no porque la psicóloga... No, va a ser leída desde el hecho de que tiene dos mamás. No sé si se capta la cuestión. Sí. Parece sutil, pero no lo es tanto. Otro de los viejos conceptos de la modernidad es esto del cuerpo como algo natural e inmutable. Si decimos que el cuerpo es natural e inmutable, obviamente que ¿qué lugar le vamos a dar a todo lo que son los fenómenos trans? Todavía menos. Se siguen escuchando discursos también en todas las ramas, inclusive entre colegas. Todo genial, pero el DSM-5, que es un manual internacional, digamos que usamos psiquiatras y psicólogos, sigue diciendo que, me decía una colega hace como un mes, me decía, todo genial, pero el DSM-5 sigue diciendo que, por ejemplo, el travestismo es un trastorno grave de la identidad de género. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Lo podemos problematizar, lo podemos complejizar y trabajar un poco, ¿se entiende? Pero no quedarnos en ese registro porque no movemos nada. ¿Está? Es decir, en todo momento, alguien me puede decir, bueno, pero los manuales existen, la ciencia existe, sí, perfecto, pero tenemos que ser conscientes, un poco lo que decía la primera compañera mencionando la historia, de que todo está situado, si tiene que ver con un proceso histórico. No sé si me explico. Es decir, fíjense ustedes, acá son casi todas mujeres, y entonces se me acaba de poner un ejemplo que me parece interesantísimo. Fíjense ustedes que en el año, yo no hace mucho leí, el año pasado, pero fue uno de los debates del Parlamento de este país, en los años 20, ¿por qué se fundamentaba que ustedes, mujeres, no tenían que votar? Es muy fuerte, porque en términos históricos es anteayer. Y había catedráticos y científicos y el cerebro de la mujer y no sé cuánto, que no tenían que votar porque es un lado más racional. ¿Se entiende? Como la propia ciencia también está situada, está sujeta a un contexto histórico e ideológico y político. No sé si me explico. Esto hoy parece absurdo, pero ocurrió hace unos días en términos históricos. Y acá las mujeres fueron los primeros lugares del mundo donde votaron. Hay países donde votaron en los años 80 y hay países donde no votan todavía hoy. Entonces uno dice, pero qué cosa más loca, que se no, es decir, porque está sujeta a estas construcciones, se entiende que seguramente son naturales e inmutables. Desde esta lógica natural e inmutable, nada cambia, nada se mueve, todo tiene que seguir siempre igual. ¿Te animás a cambiar? Bueno, esto que ven acá son algunas de las preguntas que nosotros trabajamos mucho en el centro, ¿no? Yo les iba a preguntar a ella, ¿qué ven en esa figura? Ah, yo sé quién es. Perfecto, si saben no digan el nombre, pero a ver, ¿qué ven? La desnudez. ¿La desnudez del hombre? ¿Es un hombre?
¿Cómo? De acuerdo al paradigma. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué ser humano es esa? Transgénero. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna opinión para un lado? La verdad es sí. Es Carmen. Esa es una mujer El agua y claro, que trabajó, es una mujer que trabajó su cuerpo y pero biológicamente mujer. es una mujer trans. Es una mujer trans. Es decir, ¿Pero dijiste el nombre? Sí, Carmen. Laura. Eso es lo que quería escuchar. Fotógrafo. es una mujer, llamémosle para que lo entendamos y no haya... Sí, es una persona que tiene boom. Pero ahora sí lo entendemos, porque muchas veces se confunde sexo con género permanentemente. Entonces, para que lo entendamos. Es hembra. Es una hembra de la especie humana. De la especie humana. Para que lo entendamos, porque si hicimos de sexo, bueno, algo. Es una hembra de la especie humana. Hembra de la especie humana, pero que ella siempre se sintió hombre. Completamente. Toda su vida fue socializada como hombre, tiene cuerpo de hombre, etc. Pero un poco yo esto lo traía no tanto como para la situación concreta, sino un poco para problematizar. Vieron que casi enseguida uno empieza, un poco la pregunta se plantea un poco con trampa, ¿no? Cuando dije, ¿qué ven acá? Es casi inevitable que ustedes inmediatamente intenten hacer un ejercicio de qué es lo que se ve. ¿Entienden? Es decir, intenten que el cuerpo sea coherente desde la lógica positivista, coherente con un cuerpo, con unos genitales, con unos caracteres secundarios, etcétera, ¿no? Y que todos tengan la misma línea. Pero acá como que se nos rompe el esquema, porque decimos, bueno, pero esta persona a ver, tiene vulva, no tiene pene. Entonces, ¿cómo? Si entramos en esta lógica dicotómica de dos sexos, dos géneros, lo mismo. Entonces, todos los fenómenos trans son muy difíciles de entender desde la lógica dicotómica también. Entonces, alguna de las preguntas que yo les traía un poco para pensar es esto, ¿no? A partir de esto, entonces, ¿qué es ser una mujer? ¿Qué sería ser una mujer? ¿O ser un hombre? Y por lo tanto, ¿qué es ser gay o ser lesbiana? ¿Qué sería ser transgénero? ¿Qué es ser, en definitiva, no? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Es natural la heterosexualidad? ¿Es natural la orientación del deseo erótico afectivo por alguien del mismo sexo o por el sexo contrario? ¿Cuál contrario, entre comillas? ¿Está mal dicha la expresión? ¿Las masculinidades y feminidades son expresiones naturales del cuerpo o son construcciones culturales también? Es decir, nosotros realmente usamos nuestro cuerpo como sentimos que lo queremos desear y usar, o como dice André Le Breton, por ejemplo, que es un autor interesante que trabaja en la antropología del cuerpo y la modernidad, que él dice, nosotros simplemente nos vinculamos con nuestro cuerpo representado, y ese representado implica culturalmente representado, ¿se entiende? Cuando una mujer dice, por ejemplo, no, porque yo como mujer sé lo que es la maternidad, o un hombre dice, bueno, yo como hombre sé lo que es una elección y una mujer no, porque no puede saberlo. Bueno, eso apela a una supuesta naturalidad, ¿se entiende? Que en definitiva es una construcción cultural también. ¿Por qué? Porque alguien diría, no, pero existe un cuerpo, llamémosle, acá hay docentes de biología, existe una base biológica. Sí, hay una base, indiscutible, si no estaríamos divagando. Pero esa construcción biológica, desde que nacimos y desde antes, está simbolizada, como decimos los psicólogos, por un universo que la preexiste, a ver si me explico. Que ya tiene una construcción cultural sobre lo que es la maternidad, sobre lo que es tener una vulva, o sobre lo que es tener un pene, o sobre lo que una mujer debe hacer o no debe hacer en el mundo, y lo que un hombre debe o no debe hacer en el mundo en función de, llamémosle, el equipamiento que trae de fábrica, ¿no? Como decía una exalumna, entre comillas, ¿no? En función de lo que uno trae, en función de eso tiene que actuar. Bueno, eso es una construcción también, ¿entiendes? Aunque nos cueste mucho entenderlo. Bueno, lo de cuántos sexos hay, por supuesto, hay autores que inclusive, toda la gente que trabaja quizás en biología, pero cualquiera le puede interesar mucho. Hay una autora que se llama Anne Fausto Sterling, que es genetista, bióloga, es una, llamémosle, autora de una teoría queer, que no nos da tiempo a hablar mucho, pero que tiene que ver con una teoría postmoderna que va más allá de los géneros, de las orientaciones y todo lo demás, que habla de que existen 5 sexos por lo menos, ¿no? Y es verdad, ella lo fundamenta estadísticamente. El tema es que luego, con las reasignaciones de sexo, todas las personas terminan siendo de uno u otro sexo. ¿Entienden? Y de ahí que todos los fenómenos trans son vistos como un problema, cuando en realidad, dice ella, no son un problema si existen en la especie humana. El problema es que se terminó de codificar en la especie humana 2 sexos, 2 géneros coherentes, entre comillas, y 2 orientaciones. O se es gay o se es heterosexual, nada más. No hay otra posibilidad. ¿Entiendes? Y no las dos tienen la misma categoría, por esta lógica que hablaba de la compañera del paradigma positivista, ¿no? No es lo mismo ser heterosexual que ser gay, no es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser blanco que negro, no es lo mismo ser del norte que del sur, no es lo mismo ser, y así podemos seguir agregando todas las categorías que queramos, ¿no? Un poco por ahí. Pasamos al próximo porque
De tiempo estamos muy ocupados, ¿no? Sí, exacto. Está, entonces no apuro más. El prejuicio. De esto hemos estado hablando mucho hoy. Prejuicio sería un sentimiento, digamos así. Una toma de posición. Insisto en poner primero sentimiento, con todo lo que hemos hablado hoy. Porque alguien nos podría hablar de prejuicio y decir, como dice fulano, como dice la academia, como dice el historiador, no sé qué. Es verdad. Pero esa selección que yo ya hago, previamente está, digamos, está de alguna forma dirigida por lo que yo siento muchas veces. Es un poco lo que estaba hablando la compañera con el ejemplo de este estudiante, ¿no? Que le decían el putito de los padres. Bueno, es lo mismo. Es decir, por más que yo a la madre le dé 10 libros de no sé qué y se lea toda la biblioteca o la madre pueda tener un posgrado no sé qué, seguirá pensando que su hijo es un putito, ¿se entiende? Es terrible, pero es así. En la medida que ella no pueda deconstruir de sus propios prejuicios, de sus propios estigmas, no cambiará nada en ese sentido. Es muy difícil que pueda cambiar. Entonces, es una toma de posición que parte de un sentimiento, no de un proceso intelectual. Ojo, porque a veces nos tenemos que engañar con eso. Es una actitud, es un juicio prematuro, obviamente, lo del pre. U opinión dogmática. Dogmática significa que yo no la muevo con nada. ¿Vieron el dogma religioso? Es decir, la mujer salió de una costilla de Adán y la hizo el hombre, punto, eso es no hay manera de discutirlo. Eso es un dogma. ¿Está? Es decir, aquello que no admite crítica. Es así porque a mí se me ocurrió, porque fulano lo dijo. Por lo tanto, es dogmático. Y es preconcebido y arbitrario. En tanto es dogmático y es preconcebido y es arbitrario, obviamente no puede estar fundado en experiencias, ¿entienden? Sino que está fundado en ¿qué? En creencias preconcebidas respecto a un otro. Ahí ya entramos en otra categoría, otro que hablamos de esto de la posmodernidad. De cómo se pasa del paradigma moderno del otro, que es codificado como lo raro, ¿no?, a un paradigma más diverso. Pero el otro, desde esta lógica, sigue siendo el otro inferior, o la otra inferior, ¿se entiende? No es uno